Hola, bienvenido a tus tutoriales de matemáticas. Yo soy tu profesor Ávila Báez Víctor Manuel. Me gustaría empezar con algo muy importante, que es qué herramientas matemáticas podemos utilizar desde internet. Si tú te vas a la aplicación de Google, podemos encontrar la aplicación de GeoGebra. Esta herramienta es muy importante y muy práctica para poder hacer matemáticas y sobre todo geometría. Aquí tengo una pequeña muestra de cómo utilizar el GeoGebra. Yo sé que la curiosidad de los jóvenes es natural y por lo tanto te invito a que explores esta herramienta. Ya está nuestro plano cartesiano limpio. Ahora, quiero que notes que tenemos dos ejes. El eje horizontal, que es mejor conocido como eje X o eje de las abscisas. El eje vertical, que es mejor conocido como el eje Y o eje de las ordenadas. Es muy importante que puedas identificar al plano cartesiano. Este plano se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. A los elementos que se encuentran en esta sección se van a llamar elementos del primer cuadrante. A este espacio lo vamos a llamar elementos del segundo cuadrante. Este que tenemos aquí es nuestro tercer cuadrante y por último tenemos nuestro cuarto cuadrante. Cuando nosotros tenemos una coordenada en el primer cuadrante, se va a escribir primero la parte del eje X y después la parte del eje Y. Como podrás notar, la entrada del eje X es positiva, la entrada del eje Y es también positiva, pero nosotros vamos a identificar la coordenada por la línea perpendicular, es decir, a 90 grados con respecto al eje X y a 90 grados con respecto al eje Y. Es decir, vamos a proyectar de manera perpendicular estas distancias y donde se intersecten, ese punto va a ser nuestra coordenada. Si yo tomo una coordenada en el segundo cuadrante, la vamos a llamar P. Si tú observas, ahora la entrada en X es negativa, mide menos 4, y la entrada de Y es positiva, y mide 1. Análogamente como nuestra coordenada anterior, trazamos líneas perpendiculares a partir del eje X y el eje Y, y en donde se intersecten, esa será nuestra nueva coordenada. Nosotros tenemos ahora la coordenada B, donde la parte del eje X mide menos 4 unidades, y la parte del eje Y mide una unidad positiva. Ahora vamos a tomar una coordenada tanto en el tercer cuadrante como en el cuarto cuadrante y vamos a marcar sus valores. Ahora, si te das cuenta, ya tenemos lo que es una coordenada en el tercer cuadrante y otra coordenada en el cuarto cuadrante. La coordenada del tercer cuadrante tiene menos 5 en el valor de X y menos 3 en el valor de Y. Análogamente, para la del cuarto cuadrante tiene 5 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Entonces, es importante que notes que las proyecciones tienen que ser de manera perpendicular con respecto al eje X o al eje Y. Además, si la coordenada se encuentra en lo que es el primer cuadrante, entonces tanto el valor de X como el valor de Y van a ser positivos. Si se encuentra en el segundo cuadrante, tanto el valor de X va a ser negativo y el valor de Y va a ser positivo. Si esta se encuentra en el tercer cuadrante, X y Y ambas son negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante, siempre X va a ser positiva, pero el valor de Y siempre va a ser negativo. Ahora, nos hace falta una coordenada de un punto muy especial, que es el origen. El origen tiene coordenadas 0, 0. Es en donde se intersectan como el eje X, como el eje Y. Esta intersección es justamente cuando la representación numérica marca 0 en el eje X y marca 0 en el eje Y. Estos ejes geométricamente también tienen que estar a 90 grados. Bueno, esto es la representación del plano cartesiano. Ahora lo que nos interesa
es algo llamado distancia entre dos puntos. Vamos a tomar dos pequeñas coordenadas. Si te das cuenta, ahí tengo mis dos coordenadas. Nosotros vamos a calcular la distancia entre dos puntos de la siguiente manera. Vamos a necesitar el segmento de recta. El segmento de recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos euclidianamente. Una vez que nosotros determinamos esta distancia de manera euclidiana, vamos a trazar un pequeño triángulo rectángulo. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora, si nos damos cuenta, la coordenada A es 1,1 y la coordenada B es 6,5. Generalmente, para los triángulos rectángulos se utiliza el teorema de Pitágoras, donde la distancia que nos interesa es el valor C y aquí tenemos el valor A y el valor B. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues nos dice lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, a mí lo que me interesa es el valor C y para quitar el cuadrado utilizamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto mide la distancia? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo encontrar la distancia A? Observa que aquí tenemos la medida 6 y aquí tenemos la medida 1. Igualmente aquí tenemos la medida 1 y aquí tenemos la medida 5. Si nosotros queremos encontrar la longitud A, lo único que tenemos que hacer es al valor 6 restarle la unidad y esto nos tiene que dar 5 unidades. Análogamente, si nos preguntáramos cuánto mide la longitud B, entonces para el cálculo de B haríamos lo siguiente. Al valor 5 le restamos una unidad y esto nos da 4. Si todos estos valores los sustituimos en el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente, que 5 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz es la distancia entre los vértices A y B. Continuamos con nuestra cuenta y por lo tanto C es igual a 25 más 16. Esto al sumarse nos tiene que dar 41. ¿Esto qué quiere decir? Que la raíz de 41 es la longitud de la distancia entre A y B. Lo vamos a concluir así. La distancia que hay entre la coordenada A y la coordenada B es igual a la raíz de 41. Recuerda que la práctica hace siempre al maestro. No se te olvide hacer los ejercicios que te está recomendando tu docente, tutor, investigador. No olvides consultar asesorías en caso de tener dudas y hay que ser puntual y cumplido para tener un éxito y ser parte del orgullo GIEMS. Gracias.